En otrora, en la Facultad de Medicina Veterinaria, hace muchos años, cuando nos encontrábamos ante la presencia de un paciente crítico, nos hablaban de algo que se llamaba la cruz de la muerte. Y la cruz de la muerte era de que eran pacientes hipotérmicos con temperatura por debajo de 34 grados centígrados aproximadamente. Bueno, y depende de la especie, ¿no? Estamos hablando sobre todo de caninos y felinos. Y con algo que se llamaba pulso filiforme o galopante, que es un pulso muy común en pacientes que están haciendo DAPS 1 o DAPS 2. Hoy en día, esta cruz de la muerte la podemos dar un significado diferente. Y como lo decía el doctor Eder Zamarrón, un saludo para un médico a quien yo sigo, lo mismo al doctor Juan Carlos Pérez Salva, mexicanos, y pertenezco a su canal, al canal de entrenamiento en áreas críticas. Un saludo para estos dos colegas mexicanos, médicos humanos, que están haciendo una gran labor en favor de la población humana. Hay algo que se llama el diamante de la muerte. El diamante de la muerte está enfocado esencialmente en 3 puntos fundamentales. Antes de eso, quiero invitarlos a que vean el canal Sala de Emergencias en YouTube. Activen la campana de notificaciones y den like para que el algoritmo de la plataforma de YouTube llegue a muchas más personas. El paciente, como dice mucha gente, el paciente no se muere porque no come. El paciente no come porque se está muriendo. Pero hay algo muy importante que se llama el diamante de la muerte, como decía antes. ¿Qué significa esto? El diamante de la muerte está enfocado en 3 aspectos fundamentales. El primero, trastorno ácido-base del paciente, o sea, ¿por qué se mueren los pacientes? El segundo, trastornos de coagulación. Y el tercero, hipoperfusión. Los trastornos ácido-bases debemos de tener en cuenta nosotros los médicos, de que debemos de medir electrolitos o iones. Y esos iones deben de estar en un equilibrio unos con otros. Esos iones que se miden generalmente son sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio y cloro. Y cuando uno de estos está elevado o varios, entonces crean determinados problemas en el organismo. Y cuando a veces están bajos, de igual manera. Entonces esos iones hay que saberlos interpretar. Hay que mandar unos gases arteriales. En algunas ocasiones cuando no hay gases arteriales, podemos tomar gases venosos y tomar bicarbonato. Y en base a esto y en base a otros parámetros, poder entrar a determinar si el paciente está haciendo un desequilibrio ácido-base o no. Si el paciente está haciendo un pH normal, que es entre 7.35 y 7.45. Cuando el paciente está por encima de estos valores, el paciente está entrando en alcalosis, y cuando está por debajo de estos valores está entrando en acidosis. Cuando está haciendo alcalosis, puede hacer alcalosis de tipo respiratoria o alcalosis metabólica. Cuando está por debajo, puede hacer acidosis de tipo respiratoria o acidosis metabólica. Generalmente, cuando hay acidosis metabólica, se compensa con una alcalosis respiratoria. Cuando hay acidosis respiratoria, el organismo trata de compensar. Cuando hay acidosis metabólica, el organismo trata de compensar con una alcalosis respiratoria, y cuando hay acidosis respiratoria se compensa con una alcalosis metabólica.
Casi siempre los mecanismos compensadores son el riñón y son el pulmón. Y junto con el bicarbonato, nosotros los médicos podemos determinar el anion gap del paciente. ¿Cómo está el anion gap del paciente? O sea, ¿cómo está ese equilibrio de iones? Si hay un buffer o no hay un buffer, o sea, si hay un sistema amortiguador o no, o cómo vemos de nosotros de reponer potasio, de reponer sodio, de reponer calcio o de sacar. Entonces, este es un factor fundamental. Y cuando hay acidosis metabólicas, las acidosis metabólicas generalmente son debidas a muchos otros problemas, amiloidosis, problemas de tipo renal y algunas otras patologías que ustedes pueden ir entrando al canal Sala de Emergencias en YouTube y ahí van buscando, que es un canal que tiene más de 1100 videos. En cuanto a los trastornos de coagulación por los cuales también fallece el paciente, pues muchos de estos obedecen a problemas de tipo hepático, en donde se da el metabolismo prácticamente. El hígado tiene que ver son 14 factores de coagulación. Cuando el hígado entra en falla, pues hay trastornos de la coagulación en un paciente. Y el tercer factor, esos factores de coagulación, también tienen que ver con cómo están las plaquetas, si hay trombocitopenia o no hay trombocitopenia, si hay hemorragias o no hay hemorragias, cómo está la hemoglobina, cómo está el hematocrito, cómo está ese perfil hepático. Y el otro factor importante a tener en cuenta en el paciente crítico, en ese diamante de la muerte, en eso que determina que el paciente se nos va a fallecer y por esos factores fallece, se llama la hipoperfusión. No es tanto la presión arterial. Hay pacientes normotensos haciendo chops sépticos. Hay pacientes normotensos haciendo chops de tipo distributivo. Entonces a veces se pensaba que cuando el paciente en shock séptico era que uno de lo que podíamos hablar como patognomónico en el paciente era que el paciente estaba haciendo hipotensiones. Es mucho más importante la hipoperfusión. Si tenemos un paciente y no le colocamos líquidos, es un paciente que nos entra en falla y el riñón entra en falla y el riñón muere el riñón entra en una falla renal, haciendo una cadena de desequilibrio orgánico el mismo paciente, intoxicándose él mismo por un riñón que no está trabajando. Entonces el riñón vive de los líquidos, vive del agua, de lo que toma el paciente, de la volemia del paciente, del volumen total de líquidos de un paciente. Entonces son tres factores que determinan el diamante de la muerte y son trastornos ácido-base, trastornos de coagulación y hipoperfusión o falta de líquidos. Entonces ahí pueden ustedes darse en cuenta de lo importante que es para el paciente y para nosotros como médicos entrar a determinar desde el punto de vista del paciente crítico, del paciente de cuidado intensivo, entrar a determinar que nos puede estar fallando estos tres factores que son los que nos van a producir el descenso del paciente. ¿Cuántos pacientes deshidratados? ¿Cuántos pacientes con hipotensiones inclusive? Y nosotros no colocamos vasopresores porque los vemos ahí tirados, porque no tomamos presión arterial y este paciente nos fallece por una falta de colocar un vasopresor en una bomba de infusión o perfusión al paciente agregado con líquidos y normalizando los iones del paciente.
Para todos ustedes que tengan un feliz día. Recuerden que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Acompáñenme todos ustedes, colegas, en este su canal Sala de Emergencias por YouTube. También estamos como Sala de Emergencias en Facebook y estamos en todas las redes sociales. En Vimeo, Dailymotion, en TikTok, en Instagram, en todo esto. Los invito para que vean también Doctor Chica en Facebook, Sala de Emergencias en Facebook, Veterinarios Pequeño Corazón en Facebook, y COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador. Para todos ustedes tengan un feliz día, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Hasta un próximo quite. Chao, colegas.